minuto. Tenemos información de último minuto a propósito de la candidatura de quien vemos allí. Jimena Rincón, el Tricel, ha inhabilitado la candidatura y esto es interesante porque acá estamos con Joaquín San Martín acá en el estudio. Había una discusión, pero que nada, te saludo. Había una discusión a propósito de si la senadora había cumplido o no 2 periodos. Recordemos que la ley le impide ir en un tercer periodo. Ella dejó a medias uno de los mismos por ser ministra. Fue convocada. ¿Qué es lo que ha dicho el Tricel? Así es, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, hace solo instantes se conoció esta decisión del Tricel, en este caso, de inhabilitar la candidatura de la senadora Jimena Rincón, quien va por un tercer periodo. Y es ahí donde se está marcando esta diferencia, por una parte, este requerimiento que es presentado por los partidos oficialistas, entre ellos la Democracia Cristiana, su ex partido político, claro. Y es ahí donde el Tribunal Calificador de Elecciones finalmente decide fallar en contra de la senadora y también presidenta del Partido Demócratas, donde estaba esta discrepancia. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Y tú lo explicabas un poco. Con esta fecha, el 11 de marzo del año 2014, ella ese día asume, ella era senadora por la región del Maule, pero también asume como ministra de las Express en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Y ahí estaba la duda, porque se dice que un periodo, en este caso, se completa por parte de los senadores y también diputados, después de la mitad, en este caso, estando en este cargo. Y ellos duran 8 años, recordemos. Así es, claro. Y es ese día donde están las dudas, principalmente porque se dice que ella va a la sesión de la sala, también vota, en este caso por la que asume ese día como presidenta de la Cámara, en la Cámara Alta, en este caso la senadora Isabel Allende, pero una vez terminado esto, asume su cargo también como ministra de las Express, lo cual inhabilita en este caso el cargo de senadora, y es ahí donde se genera esta discrepancia. ¿Qué dicen este requerimiento presentado por los partidos oficialistas? Que ella seguía en el cargo, por ende estaría sumando un segundo periodo, el primer periodo y un segundo periodo, y la Constitución es clara, no se puede ir a una tercera reelección en el caso de los senadores. Ahora, Joaquín, es interesante lo que tú dices porque el Tricel, en las últimas horas nada más, de alguna manera con estos fallos, el de Jadwe, recordemos que inhabilita al exalcalde de Recoleta porque está en condición de acusado por el Ministerio Público, pese a que en casos anteriores el Tribunal Constitucional ha revertido situaciones como esa. Marco Enrique Ominami es el ejemplo de aquello. Y ha habido muchas discusiones entre los constitucionalistas a propósito de cuándo se pierden los derechos ciudadanos, si por una mera acusación o tiene que ser por una condena, que esa es una discusión constitucional que habrá que tener más adelante. Y en este caso en lo particular, Joaquín, es interesante porque la senadora Rincón lo que ella sostiene, y su círculo, cuando la inscriben, de hecho, es que ella ha cumplido solamente un periodo como senadora y el segundo no, porque, como tú bien recordabas, asume como ministra. De esta manera, y te lo pregunto porque hemos estado diciendo, usted recuerde que además de las presidenciales se renueva toda la Cámara, se renuevan 7 circunscripciones de senadores. El Maule es una región en la cual hay que ponerle especial atención. Ahí hay varias disputas y naturalmente la ausencia de la senadora Jimena Rincón abre nuevamente un escenario completamente distinto. Bastante presión en la región del Maule y también es parte de las críticas que decía la propia senadora Rincón y donde también recalcaba y apuntaba a la figura de Paulina Bodanovich, quien también en este caso va como candidata a la región del Maule, y es ahí donde también se dice que hubo bastantes presiones por parte del propio Partido Socialista para presentar este requerimiento en el Tribunal Calificador de Elecciones. Hubo bastante dudas en un inicio si se presentaba y no se presentaba, finalmente se presenta este requerimiento y es ahí donde también hay que hacer la diferencia respecto a lo que ocurre con Daniel Jadwe, quien en este caso... Son situaciones distintas. Son situaciones completamente distintas. En este caso, él está en calidad de acusado. También se le quitan sus derechos, en este caso. Y es ahí donde también él ha dicho y ha esbozado tanto el propio candidato como el Partido Comunista que van a ir a instancias internacionales, algo que también genera mayor demora, va a tener también bastante tiempo. Eso es por eso que ya ahí ya se ve de alguna forma más bien descartada la candidatura, y ahora también lo que dice el Tribunal Calificador de Elecciones, que en el caso de la senadora Jimena Rincón no podrá ir, en este caso, a este... Más bien ya hay que hacer la aclaración. El tercer periodo, lo cual la Constitución es clara y dice que no se puede realizar. Bueno, por supuesto, si el Tricel es el máximo tribunal en materia electoral, y el Tricel ha dicho que ella ya tiene 2 periodos como senadora, este sería efectivamente su tercer periodo, con lo cual queda completamente inhabilitada. Reacciones, porque esto ocurrió recién, reacciones todavía de la senadora Rincón
Hasta el momento no ha habido reacciones, estamos a la espera también. Su equipo ha dicho que una vez que se conociera este fallo por parte del Tribunal Calificador de Elecciones iban a dar unas declaraciones, pero sí, alguien que habló durante esta jornada fue la candidata de Chile Vamos, también de Demócratas y también Amarillos, Evelyn Matei, quien decía que ella esperaba que la decisión del Tricel fuera favorable para la candidatura. Lamentablemente esto no es así para ellos, una figura bastante fuerte también y una figura relevante para la candidatura de Evelyn Matei, considerando este también gesto que está haciendo la propia abanderada hacia el centro político. Bueno, recordemos que Evelyn Matei, qué bueno que lo recuerdas, Joaquín, porque recordemos que Jimena Rincón era ministra del gobierno de la expresidenta Bachelet, tiene este giro hacia demócrata, naturalmente hacia el centro y finalmente hacia la centro derecha, diría uno, toda vez que está en la candidatura de Evelyn Matei, que es precisamente lo que ha pretendido la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillo, que es ampliar su espectro político y crecer hacia el centro. Ahora, cuando recordamos las palabras de Evelyn Matei, ella reaccionaba criticando la opinión del Partido Comunista. Recordemos que el Partido Comunista, a diferencia de la candidata Janet Jara y a diferencia del resto de los partidos del oficialismo, tuvo una posición muy dura en contra del Tribunal Calificador de Elecciones, diciendo que aquí de alguna manera se están zanjando las elecciones por la vía administrativa y despejando el camino, en ese caso, en el caso del exalcalde Recoleta, a la oposición. Recordemos que Daniel Jadwe no va a poder ser candidato a diputado por el Distrito 9, Recoleta, donde todos los estudios de opinión decían que Daniel Jadwe salía diputado mirando para atrás por el espejo. Así es. Evidentemente sin ningún grado de competencia. Y hoy día hay otros 2 diputados que han salido por arrastre, hay que decirlo, cuando Carol Cariola era candidata o cuando otras diputadas del Frente Amplio también han arrastrado candidatura. Y que, por ejemplo, el diputado Bolívar, que está muy complicado y que hoy día está en una situación muy desmedrada porque se cae Jadwe. Y en ese caso lo que decía Evelyn Matei son situaciones muy distintas, la de Jadwe con Rincón, pero ella anticipaba eventualmente todos los escenarios. Hay que respetar lo que diga el Tribunal Calificador de Elecciones, desmarcándose de esa manera de lo que dijo el Partido Comunista criticando al tribunal, o lo que dijo el propio Daniel Jadwe, que dijo que este era un tribunal que por un acto administrativo y un tribunal que además tenía un sesgo político. Me parece que desde Chile Vamos, desde Amarillo Demócratas, nadie ha cuestionado el sesgo que pueda tener el Tricel hasta el momento. Es parte también de las críticas que tú muy bien comentabas, que respecto a la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones por la candidatura de Daniel Jadwe, se hablaba justamente de este voto que tenía más bien una intencionalidad política y no jurídica. Es por eso que también vamos a ver cuál va a ser la reacción por parte de la propia coalición, también de la propia candidata presidencial Evelyn Matei, y también la decisión que ya está clara del Tribunal Calificador de Elecciones, y en este caso lo que tiene que ver con las candidaturas que están en la región del Maule, donde está, por ejemplo, Paulina Bodanovich, también en este caso está Juan Naranjo, también Juan Antonia Coloma, que también va por la región. Entonces es parte de lo que se está moviendo y donde lo ha dicho la propia Jimena Rincón. Acá hay una intencionalidad desde el oficialismo, sobre todo de la figura de Paulina Bodanovich, para poder, en este caso, que su candidatura no sea efectiva y también correr con mayor ventaja en este lugar. Mira, tenemos... porque estábamos llevando a la senadora Rincón, ha contestado, estamos buscando reacciones. Estamos con el diputado Andrés Jonet, se me confirman de Amarillos para ver si... diputado, primero que nada los saludamos, buenas tardes, gracias por recibir el llamado del canal 24 Horas, ¿cómo está usted? Sí, muy bien aquí, acabamos de tirarnos al lado en la carretera porque venía manejando, por eso no le había contestado, pero ahí estamos ya bien estacionados. Ya, primero que nada le agradezco por eso y por la seguridad de ponerse a un costado de la carretera con los intermitentes prendidos para que no vayamos a tener absolutamente están en eso. Todo en regla con aquello. Bueno, una reacción si nos puede entregar a propósito de la inhabilidad de la senadora Jimena Rincón a propósito del fallo del Tribunal Calificador de Elecciones, que considera que ella ya ha cumplido 2 periodos como senadora, por lo tanto, está inhabilitada de ir a este que sería su 3er periodo. Sí, lo primero es señalar que yo lo lamento profundamente porque creo que Jimena Rincón tiene una historia política muy coherente en materia de decisiones políticas difíciles y creo que de alguna manera eso también influye hoy día, creo, en la decisión, pero ella, no olvidemos que estuvo en el rechazo, en contra en su momento de su partido, en ella militaba la democracia cristiana en ese minuto. Por otra parte, yo lamento porque creo que ella es un aporte, no olvidemos que ella junto a Matías Walker bajaron el quórum respecto a las reformas constitucionales, que creo que eso ayudó mucho también a destrabar una serie de reformas, estaban instaladas, etcétera. Y por otra parte, como ministra también creo que siempre fue un aporte a la democracia. Ahora bien, respecto de ella, creo que
lo que hoy día se ha visto es que son horas en que ella habría incumplido o habría cumplido su periodo senatorial. Y por tanto lamento mucho, digamos, lo ocurrido, pero como hemos dicho, uno tiene que ser coherente, los fallos naturalmente tienen que acatarse en este sentido. Diputado. Pero, como digo, insisto en lamentar naturalmente esta noticia. Diputado, disculpe, la misma crítica que se le hizo al Partido Comunista a propósito del caso del exalcalde Daniel Jadue, que evidentemente son casos distintos de naturaleza, lo hemos explicado ya, pero había la posibilidad de que fuera inhabilitado toda vez que tenía un flanco judicial abierto, que todavía tiene. En el caso de Jimena Rincón es bastante obvio que tenía este flanco abierto, de hecho, tanto así que había dos interpretaciones posibles. ¿Tenía dos periodos o tenía un periodo? ¿No es un riesgo, comillas, innecesario, teniendo en cuenta que esta interpretación estaba abierta y era posible que ocurriera lo que efectivamente ha ocurrido? Bueno, el caso de ella es absolutamente, como se ha señalado, interpretable, porque en el caso de ella son horas, además que la legislatura, uno perfectamente podría decir que la legislatura fue la legislatura del año anterior y no la del año siguiente, que eso es lo que se discute respecto a si efectivamente ella estuvo el periodo completo o no estuvo el periodo completo. Bueno, dicho eso, son decisiones que toman los partidos y por tanto en el caso de ella fue una decisión donde se toma ese riesgo. Ahora, el fallo dividido de 3-2 es también una cuestión que uno tiene que plantearse respecto al Tribunal Electoral. Uno tiene que, yo acato absolutamente, yo no comento los fallos, que creo que es importante y al igual que en el caso del Partido Comunista, que en el fondo se señaló que incluso atentaba contra el derecho humano de Daniel Jadue, yo creo que en este caso yo no voy a hacer ese reclamo. Yo naturalmente lamento, no estoy calificando el fallo, sino que lamento que ella no pueda seguir en carrera, producto de lo que yo acabo de señalar, el aporte a la democracia que ella ha hecho desde hace mucho tiempo, no solo ahora, sino desde la década del 80 en su lucha contra la dictadura. Pero es una decisión que toman los partidos, en este caso tomó ella junto al Partido Demócrata, ella es presidenta del Partido Demócrata, y naturalmente conlleva un riesgo y es lamentable, como digo. Diputado, ya a su juicio en particular, acá hay una especie de intencionalidad de presentar este requerimiento para favorecer de alguna forma la candidatura de Paulina Bodanovich. ¿Y qué le parece en particular también que este requerimiento sea apoyado por el ex partido de la propia senadora Rincón? Bueno, el ex partido de la senadora Rincón, yo le doy mucho respeto porque soy parte de esa historia. Yo estuve a cargo del último congreso ideológico de la democracia cristiana. Después de eso nunca más se hizo un congreso ideológico, eso fue el 2007. Y a partir de eso, además, la democracia cristiana no ha sido coherente justamente con ese congreso ideológico en muchas de sus decisiones, por tanto, no le queda mucho de democracia cristiana a la democracia cristiana Chile, es parte de la historia. Y lamento naturalmente que un partido, donde ella fue una militante destacada, donde hizo un gran aporte, haya tomado esa decisión. Yo creo que en política no todo vale, y creo que hay ciertos códigos donde uno militó. Yo, por ejemplo, tengo un código que yo no emporco la casa donde estuve y por eso nunca he hablado mal de la democracia cristiana, porque fue mi casa durante 34 años, yo sigo siendo humanista cristiano, soy ideológicamente humanista cristiano y siempre además he dicho que quien quiera de la democracia cristiana debata respecto de eso, porque creo que hoy día, efectivamente, lo que hay hoy día de lo que es la democracia cristiana, le queda muy poco humanista cristiano, a propósito también de haber participado en este proceso, que creo perfectamente podían haber estado los otros partidos y la democracia cristiana perfectamente pudo no haber participado. Bueno, es parte naturalmente de cómo está el escenario político con esta segunda inhabilidad en cuestión de horas nada más que termina el Tribunal Calificador de Elecciones. Diputado Andrés Joanet, le quiero dar las gracias por este contacto con nosotros, teniendo esta reacción naturalmente a la inhabilidad de la senadora Jimena Rincón, que no podrá ir a competir al Maule. Que tenga muy buenas tardes y estamos en contacto. Muy amable. Gracias, Iván, que estén muy bien ustedes también. Igualmente. Joaquín, también te damos las gracias, por supuesto, traernos esta noticia de último minuto que viene de alguna manera a remecer una vez más el escenario político. Ya la espera también de cuál va a ser la reacción en este caso de la senadora. Que las vamos a tener en la edición central de 24 horas, por supuesto. Le damos las